Ya, entonces, este es un repaso de un primer examen parcial. Ya, donde nosotros vamos a ver, vamos a dar un repaso, resumiendo algunos ejercicios en el examen, sobre todo lo que hemos ido avanzando. Primero, se nos dice lo siguiente. Esta va a ser nuestra primera pregunta. Encuentre la función vectorial y describe la curva C de intersección de la esfera x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 25, con z mayor o igual que 0. Y el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 5x. Calcule la longitud de dicha. Bien, vamos a solucionar esta pregunta. ¿Y qué me dice? Primeramente, yo lo que voy a hacer es despejar y y z en las ecuaciones. Primeramente, voy a tomar la ecuación del cilindro parabólico, despejando todo en función de x. Ahora, miren en z. En z, acá tengo yo lo que es x cuadrado más y al cuadrado. Yo podría despejar de aquí y llevarlo con función de y más, pero tengo yo esta relación. Entonces, en lugar de desemplazar x cuadrado más y cuadrado, directamente le he puesto aquí como 5x. Y de ahí es donde estoy despejando. Y por eso me sale esta relación de esa forma. ¿Ya? Entonces, lo que he hecho yo de esta manera es, para hacer lo siguiente. Yo me voy a dar este parámetro. Voy a decir que x va a ser igual a 5t. Como tanto y y z están en función de x, va a ser sencillo de explicar. Va a poner en función de x. Por un lado tengo 25t menos 25t cuadrado. Por el otro tengo 25 menos 25t. Este cambio de variable o esta parametrización que yo estoy utilizando como x igual a 5t es, ven que aparece puro 25. Entonces, eso ya me indica que voy a poder hacer bastante. Ahora, ya tengo a x, a y y a z en función de t. Entonces, ahora, necesito saber de dónde a dónde voy a ir variando. Para ello, es necesario que yo utilice algunos programas. A ver, en sí necesito es graficar para que yo entienda cómo es mi curva, o sea, qué es lo que yo tengo que hacer. X al cuadrado más y al cuadrado más c al cuadrado igual a 25. Es una esfera de radio 5. Y tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5x. Para que se aprecie de mejor manera, vamos a cambiar el color. Ya. Miren, yo he graficado lo que es la esfera y el cilindro. Entonces, miren acá. Yo ya tengo más o menos una idea de cómo tiene que ser mi circunferencia o, en este caso, mi curva de intersección. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo yo voy a encontrar T? Básicamente, con esta relación. Miren, acá yo puedo despejar de aquí, ¿no? Utilizando raíces. Raíz acá y raíz acá. Esto tiene, como ya sabemos, dos signos, más y menos. Y de la misma forma acá. Con la raíz, aquí tengo más, aquí tengo menos. Entonces, tengo esas dos condiciones. Miren, con esta parametrización, con lo que yo estoy haciendo, puedo sacar prácticamente cuatro curvas. ¿Cómo? Miren acá. Esto lo que está en verde es nuestro eje y lo que está en azul es nuestro eje Z. Miren acá. Si yo, con esa parametrización, si yo escojo la Y positiva, entonces estaría encontrando, si hacemos X positiva y Z positivo, estoy encontrando esta porción, esta curva. Si yo encuentro, utilizo o quiero utilizar la función o el valor
negativo, voy a encontrar esto. La condición nos dice z mayor o igual que 0. Entonces, porque la raíz negativa de z, entonces la descartamos. Directamente no nos sirve. Entonces, miren, yo puedo hacer cualquiera de las dos curvas. ¿Por qué? Porque esta curva es simétrica. Si yo parto, a ver, si yo parto este eje a partir de aquí, es la misma a la izquierda que por la derecha. Entonces, por esa simetría yo puedo utilizar cualquiera de las dos. Entonces, a partir de ello, voy a utilizar la positiva. Ahora miren, ¿cómo voy a encontrar t? Yo me voy a dar algunos parámetros. Miren, de la gráfica yo encuentro lo siguiente. Hay un valor en z que es igual a t. En z igual a 0 y z igual a 5. Vamos a verlo así de perfil. Entonces, miren acá, yo tengo esta condición, z igual a 0. Y acá tengo, perdón, esto es z igual a 5, z igual a 0. Entonces ya tengo esas dos condiciones. A partir de ello, yo ya voy a saber qué valores de t voy a adoptar. Entonces, me digo, z es igual a 0. Entonces, voy a utilizar esta relación. Miren, de todas formas, 0 igual al cuadrado sigue siendo 0. Entonces, simplemente me toca despejar y tengo que t es igual a 1. Luego, z es igual a 5, mi otra condición. De ahí voy a reemplazarlo en z, 5 cuadrado es 5. Y de ahí saco que mi otra variable, o el otro valor de t, es igual a 0. Entonces, mi curva va a ser simplemente esta. Yo tengo mi r de t, 5t en i, 5 por la raíz de t menos t al cuadrado en j, y 5 por la raíz de 1 menos t. Y ya está, ya he encontrado esa paramétrica. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Prácticamente encontrar la longitud de curva. Para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Primeramente, voy a encontrar mi vector tangente. Mi vector tangente es este. Estoy simplemente derivando. Entonces, ustedes tomen una pausa, verifiquen. Efectivamente, esta es la derivada del, del vector posición. Luego, yo voy a hallar su módulo, que es simplemente colocar en raíz y cada término elevado al cuadrado. Factorizo el 5 por simplificar términos. Y utilizo la fórmula de la longitud. Y en este caso estoy multiplicando por 2, porque tengo simetría. Entonces, la curva total de intersección tiene su lado positivo y su lado negativo. Por lo tanto, estoy multiplicando por 2. Ahora, nosotros simplemente podemos colocar este valor o esta integral a una máquina y nos va a dar el siguiente valor. 19.111. ¿De acuerdo? Entonces, ese ya sería directamente mi resultado. Como ustedes pueden ver, no es nada complicado, no es nada de lo que simplemente es una fórmula. Entonces, y un detalle, ¿cómo yo puedo verificar que efectivamente esa curva, si es la curva de intersección? Es simplemente graficando. Entonces, ustedes van a graficar, o si no podemos graficar acá. Yo voy a colocar una curva de el espacio. Tengo la primera componente 5 por t, en la otra tengo 5 por raíz de t menos t al cuadrado. Tengo 5 por raíz de 1 menos t. El parámetro es t y el valor es 0 a 1. Y miren, cumple. Si yo quiero encontrar del otro lado, cambio de signo y ya está. ¿Ven? La curva complementaria.
Entonces, yo he parametrizado de una manera, está bien, porque nosotros hemos parametrizado, está bien. Entonces, pero miren, uno puede ver directamente acá. Miren, esta derivada eh, puede ser un tanto complicada para algunos que quizás no tienen mucha práctica, les va a costar un poco derivarlo de buenas a primeras, teniendo en cuenta que hacer un examen, imagínense colocar esto dentro de la calculadora. Pues, puede llevarnos tiempo. El resultado está bien, la parametrización está bien. El resultado entonces, pero nosotros podemos optimizarlo. ¿Cómo? Encontrando una nueva parametrización. A ver, vamos a resolver esta pregunta, pero desde otro enfoque. Bien. Vamos a completar cuadrados en la ecuación del cilindro. Lo llevamos todo a un solo lado, 5x viene a estar, y yo voy a completar cuadrados. Esto es simplemente el proceso que nosotros hacemos. Y a esto yo voy a aplicar lo que son coordenadas polares. Yo tengo que recordar, en este caso particular, yo voy a utilizar a x igual a 5 medios por el coseno de t más 5 medios. Y por el otro lado, y igual a 5 medios por el seno de t. Ahora, todo esto yo voy a reemplazar en la ecuación de esfera. Pero en esta más simplificada, hemos visto que ya es más sencillo. Ahora, ahí simplemente estoy reemplazando x y voy a despejar. Tengo mi valor de z, que es igual a 5 sobre 6 de 2 por raíz de 1 menos coseno de t. Entonces, mi curva tiene este aspecto. Esta es otra curva que yo he encontrado. Ahora, yo estoy utilizando coordenadas polares. Y hemos visto que gráficamente cierra la curva. Entonces, la variable o mi intervalo va a ser desde 0 a 2. Entonces, a ver, nosotros vamos a graficar de nuevo este. Miren, esta vez con las otras coordenadas. Acá tengo 5 por coseno de t. En este caso era 5 más 5 medios. Esto era 5 medios por el seno de t. En z era 5. Y acá voy a hacer esto. Voy a convertirlo en seno de t medios. Bien. 0 a 2. Ahora mire, voy a simplificar y voy a cambiar de color esto para que se vea se distingue. Vamos a ponerle un verde. Miren, la curva es la misma, se grafica de la misma manera, pero he utilizado otros parámetros. Ahora depende de mí, ¿cuál me conviene más? ¿Cuál de los dos métodos es más fácil para mí? Entonces ahí ustedes tienen que elegir. Y elegir de buena manera. La parametrización que ustedes utilicen puede jugar un papel importante. Y ahí pueden ver de que no hay una sola solución. Y eso es lo interesante. Para nosotros como ingenieros se nos van a presentar N problemas y que y no hay una sola manera de resolverlos. Algunos podrán decir, esto me han enseñado en clases, así que vamos a hacer esto. Entonces otros dirán, pero de esta manera es más sencillo. Entonces ahí es donde realmente nace lo que es el ingenio, por lo cual nosotros somos ingenieros. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ver, para que ustedes vean y decidan cuál es mejor, qué parametrización a mí me conviene. Y eso se vaya interpolando en sus demás materias, en los proyectos que vayan a hacer y en su vida laboral, es necesario practicar, necesario comprender qué estamos haciendo. Entonces, ya hemos visto dos maneras de cómo hallar esta curva. Y de la misma manera, si hemos encontrado por un lado, hemos encontrado otra curva, pues tiene que ser el mismo. Entonces vamos a encontrar de nuevo la longitud, por lo que volvemos a derivar.
hallamos un módulo, pero en este caso, miren, yo acá puedo aplicar lo que es relaciones trigonométricas para que todo esto se vuelva 1. Y me quede este. Con ello voy a volver a integrar cada uno con sus propios límites de integración y si ustedes hacen la prueba, colocan esta integral en máquina, entonces van a ver que nos sale exactamente el mismo resultado, 19.101. Entonces, ahí fíjense, sea por donde sea, tenemos que llegar al mismo resultado. Luego, tenemos esta otra pregunta. Se nos dice, debido a las reparaciones o separaciones, el tránsito de una carretera se frena en forma lineal de 55 millas por hora a 15 millas por hora sobre un tramo de 2.000 pies. Luego avanza a 15 millas por hora en un trayecto de 5.000 pies. Como no nos da más datos, asumimos que es constante. Entonces, después nos dice que acelera linealmente de nuevo hasta 55 millas por hora en los siguientes 1.000 pies. Después de los cuales prosigue a una velocidad de 55 millas por hora. ¿Ya? Entonces, miren, acá se nos pide tres cosas. Se nos pide dibujar el campo vectorial de flujo. Luego, se nos pide describir una fórmula para encontrar el campo vectorial en función de millas hora. Vemos que los datos nos dan en pies. Entonces, tenemos que encontrar una relación para que todo coincida, que las unidades vayan en las mismas unidades. Y luego, finalmente, vamos a calcular la divergencia para x igual a 1.000, 5.000, 7.500 y 10.000. Asumimos que son 10. Luego, le demos como solución. Primeramente, yo me voy a graficar. Para que yo entienda, necesito de 0 a 2.000. Entonces, primeramente en pies. Esto lo voy a colocar en pies. Va a haber un flujo, es decir, un vehículo va a tener distintas velocidades. Cuando empieza en 0, va a comenzar con una velocidad de 55. Y va a ir poco a poco, frenando, frenando, hasta llegar a una velocidad de 15 millas. Luego, durante el siguiente trayecto, hasta 7.000 pies, va a ir de manera constante. Entonces, ya más o menos nos damos. Luego, en el próximo trayecto, 1.000 pies, 8.000 pies, va a ir acelerando nuevamente. Noten que las flechas, podría decirse, el campo vectorial va aumentando de manera lineal. De nuevo hasta 55. Y de ahí en adelante es todo constante. Ahora, nosotros podemos expresar este mismo campo vectorial como una función. Nos expresamos nuestros ejes coordenados. Ves X y Y, en este caso es un campo vectorial, pero esta vez fíjense, las unidades han cambiado. Acá ya no estoy colocando lo que son los 2010. Esto pasa porque una milla es igual a 5.280 pies, si no me equivoco. Entonces, estamos utilizando esa relación para encontrar esto en millas. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer tramo, la función va bajando linealmente, desde 55 a 15. Ahora, miren, yo puedo encontrar la ecuación de esa secta fácilmente. Tengo dos puntos en x igual a 0, y igual a, o en este caso, b sería 55. Y cuando y, o en este caso x, sea igual a 2.000 pies o 0.379 millas, me va a dar como 15. Entonces, tengo dos puntos y puedo encontrar esa ecuación de manera sencilla. En el siguiente tramo va de manera constante y el campo se mantiene como 15. Para finalmente subir y que tenga ese aspecto. Entonces, ya tenemos esa relación. Entonces, miren, yo puedo graficar de esta manera. Son distintas maneras de ver el mismo problema.
Entonces, a partir de ello, yo ya estoy encontrando lo que es el primer inciso y el segundo. Directamente encontrar esa, ese campo vectorial, que en este caso sería una función a trozos por sectores. Entonces, luego de ello, tengo que calcular la divergencia. Me voy a anotar, voy a recuperar esas fórmulas. Tengo esta fórmula para 0 a 0.37 millas, la segunda que es constante, hasta 1.32 millas, y la tercera, que es para en adelante. Calculo la divergencia para el primero, para el segundo y para el tercero, directamente. Y esta divergencia sirve para todos esos tramos. Entonces, pongo, miren, estoy convirtiendo en este caso X. Me dan X igual a 1000 pies. Entonces eso lo convierto en millas. Me va a dar 0.19 más o menos. Y su divergencia en ese punto va a ser este valor. Ahora para 5000. Va a ser a 0.95. Y su divergencia va a ser esta. Y de la misma manera para los demás. Y ya está. Es simplemente eso, la pregunta. Solamente necesitamos entender qué es lo que estamos haciendo y aplicar, o quizás en este caso los gráficos ayudan bastante para nosotros entender esto. Es simplemente eso. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. Sea phi, es un campo escalar, obviamente, tiene sus variables x, y, z, y se nos pide lo siguiente. Esquematice la superficie de nivel de phi que pasa por un punto. Entonces, nos da un punto de interés. Y luego trace el vector gradiente con un punto inicial P. Entonces, vamos a calcular ese vector que va a empezar a partir del valor E. Entonces, luego el inciso C nos dice, encuentre la curva, encuentre una curva R de T que se encuentra en la superficie de nivel del inciso A y que pasa por el punto P. Y por último, demuestre que el vector ortogonal a la superficie es ortogonal evidentemente a un vector tangente en el punto que nos da. Ahora, vamos a dar la solución. Como primer paso, vamos a hallar la superficie de nivel que pasa por el punto 1, 4 y 2. Y para eso simplemente voy a reemplazar. Voy a reemplazar en pi y me queda igual a 9. Y eso me da un paraboloide orientado en el eje Y. Tengo la ecuación x cuadrado más y más z cuadrado igual a 9. Luego voy a hallar el gradiente. El gradiente simplemente, ya hemos visto, ¿no? Son las derivadas parciales. En la primera componente la derivamos con respecto de x, en la segunda con respecto de y en la tercera con respecto de z. Simplemente estamos aplicando esa fórmula y ya tenemos el gradiente. El siguiente paso es evaluar. Estoy evaluando el gradiente en el punto en específico. Y a eso lo estoy llamando como el vector. Luego, voy a encontrar una curva a la superficie. Puede haber, una superficie por lo general tiene infinitas curvas que la componen. Yo voy a elegir una en particular. Voy a dar una condición bastante curiosa. Voy a decir que y es igual a 4. Voy a reemplazar eso en mi función pi, en la superficie. Y de ahí voy a sacar una ecuación de dos variables. X cuadrado más z cuadrado igual a 5. A la cual voy a utilizar coordenadas polares. X va a ser raíz de 5 por coseno, z va a ser igual a raíz por el seno y y va a ser igual a 4. Entonces, en su forma vectorial, nosotros lo vamos a denotar de esta manera, como el electivo. Luego vamos a hallar su vector tangente. Para ello, yo simplemente tengo que derivar. La parametrización que he utilizado me parece es óptima porque me
permite derivar sin mucha complicación. La derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno y la derivada de una constante es cero. Entonces, directamente tenemos ahí. Luego, tengo que encontrar el punto. Miren, acá. Este punto P, tengo que encontrar para qué valor de T cumple esta condición. Porque ese es un valor que yo necesito saber. Para ello voy a utilizar a Z, que era igual a 2. Aquí simplemente voy a despejar. Si yo calculo este valor, no me va a dar un término exacto en función de pi. Va a ser un número con muchos decimales, así que lo voy a mantener así. Entonces, voy a evaluar en el punto T a nuestro vector tangente. Entonces, estoy a esa curva, o en esa curva tangente a la superficie, que es L de T', la estoy evaluando en este punto. Haciendo algunas operaciones, me va a quedar de esta manera. Si yo le saco la función seno al seno inverso, se simplifican, 6 de 5, 3 de 5, me queda menos 2. Y de la misma manera hacemos operaciones acá. Es simplemente recordar un poco de trigonometría que nosotros hemos visto anteriormente. Y me da este vector U. Luego, finalmente, yo había definido a mi vector ortogonal como anteriormente, ¿no? Y este es U. Entonces, para verificar que estos son vectores ortogonales, tengo que encontrar el producto punto. Es simplemente multiplicar este valor con este valor. Miembro a miembro. Entonces, es simplemente se debe. Menos 2 por 2 es menos 4, 0 por 1 es 0 y 4 por 1 es 4. Y me da menos 4 más 4, se simplifica y me da 0. ¿Esto qué significa? Que estos dos vectores son ortogonales entre sí. Nosotros ya hemos visto que esto se puede verificar gráficamente. Entonces, la tarea para ustedes va a ser graficar a la superficie, al punto, esta curva de intersección que tiene y verificar que efectivamente esos vectores son perpendiculares. Esta vez de manera gráfica, para simplemente verificar. Como última pregunta, tenemos la siguiente. Nos dice que sea U una función escalar y B también. Si nos dan funciones, nos dicen lo siguiente. Pruebe que el gradiente de U y el gradiente de B es un campo solenoidal. Entonces vamos a calcular el gradiente de cada uno de ellos y vamos a hacer el producto vectorial y vamos a verificar que eso es un campo solenoidal. Luego dice el inciso B, encuentre dos funciones potenciales vectoriales al campo vectorial solenoidal del inciso A y que sean de esta forma. Entonces, miren, ya tenemos dos condiciones. Ya, tenemos condiciones. Que sea G0 y la tercera componente. Primeramente, vamos a encontrar V, o sea, sus gradientes. Quizás, ya, estamos calculando simplemente el gradiente. El gradiente es simplemente derivar con respecto de X. Acá X es, su derivada es 1 y se copia el resto. Con respecto de Y, este 2 viene a multiplicar y me queda 6X incluso. Y la tercera componente simplemente me queda 3 por X por Y. Y de la misma manera voy a calcular a B. Solamente que esta vez va a cambiar el signo negativo. Vale, entonces pueden pausar el video, verificar que este procedimiento se ha hecho de manera correcta. Ahora, vamos a recordar nosotros lo siguiente, que si nosotros calculamos el producto vectorial o la divergencia de un producto vectorial, tenemos esta relación. Porque nosotros para verificar que un campo sea solenoidal, necesitamos verificar que su divergencia sea igual a 0. Entonces, ya tengo el campo vectorial U o el campo vectorial B. Ahora, ¿qué me falta? Voy a encontrar las rotacionales. Para ello, voy a aplicar simplemente una relación
voy a hacer el producto vectorial. Igual, recuerden que el producto vectorial, para sacarlo, primeramente tachamos en la componente I, la fila de la columna, hacemos el producto vectorial entre estas dos. Y esa es mi componente I. Entonces, ustedes verifiquen eso, van a la pausa, y vean acá lo siguiente, que en todos los casos se van a ir simplificando. Me va a dar 0 en I, 0 en J y 0 en K. Voy a hacer de la misma manera para el campo vectorial B. Y de la misma manera. Quizás sea necesario que ustedes se vayan tomando algún tiempo para pausar, verificar que efectivamente cuando yo encuentro estos valores, simplemente se aplica en el vector o producto vectorial. Entonces, ustedes tomen el tiempo en casa, por el tema de tiempo lo vamos a hacer quizás un poquito por encima. A partir de ello, voy a sacar que sus rotacionales son vectores nulos, 0, 0, 0. Y eso está en relación a lo que habíamos sacado anteriormente. Si nosotros encontrábamos la divergencia o el gradiente de un campo escalar y luego le sacábamos su rotacional, era evidentemente que iba a salir un vector 0, un vector nulo. Entonces, simplemente vamos a aplicar la fórmula. Estamos haciendo el producto punto de estos vectores y va a dar 0. Ambos vectores acá, tanto acá como acá, me dan 0. Entonces la multiplicación por componentes sí van a ser 0 y su suma va a ser 0. Por lo que nuestro campo vectorial evidentemente es conservativo. Luego, voy a sacar los campos potenciales escalares. Me pide 2. Pero miren, yo tengo esta condición de que ambos campos I y B son campos solenoidales. Entonces yo puedo sacar para uno y luego para el otro. Entonces, si ustedes recuerdan, voy a utilizar de esta manera. Voy a utilizar mi primera función potencial vectorial, con este sentido, es simplemente la forma. Entonces voy a integrar. Voy a tomar a la tercera componente, acá. Voy a reemplazarle un y igual a t. Esto se mantiene y lo voy a integrar. La integral me va a salir menos x por y al cubo. Luego, para la tercera componente, de la misma manera, voy a tomar a la primera componente, la voy a hacer a y como mi nueva variable a integrar, el resto se mantiene. Y por último, a la segunda componente. Como acá y es 0 y tengo y, directamente me va a dar 0, por lo que ya no es necesario que me calcule nada. Y mi integral va a ser esto. Entonces, mi campo potencial vectorial tiene este sentido. Ahora voy a hacer lo mismo para B. Voy a aplicar las mismas fórmulas. Acá tengo, miren acá, menos con menos se ha simplificado y me da un valor positivo. De ahí simplemente voy a integrar. Y lo mismo para la tercera componente. Y a partir de ello, yo voy a encontrar mi segunda función potencial vectorial. Tomen una pausa, saquen una captura de video y ustedes verifiquen que el procedimiento sea correcto. Luego, es tarea ya para ustedes verificar que efectivamente estos campos vectoriales cumplen con la condición que nos han dado. O sea, si nosotros calculamos el rotacional de estas funciones, evidentemente nos van a dar campos, el mismo campo que nosotros teníamos, y B.